Hemos estado viendo la historia, tal como se narra en el libro de Hechos, de cómo la iglesia cristiana comienza, cómo ese grupo de apóstoles estaban en el aposento alto esperando que el Espíritu Santo les fuera dado de tal manera que ellos cumplieran la misión de llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo conocido. Y vimos cómo en un principio se forma un grupo muy bonito de cristianos, la iglesia, y la vida que ellos llevaban. Pero como poco a poco empiezan a experimentar problemas, no solo desde dentro, con dificultades internas, sino también de fuera. Primeramente con amenazas hacia los apóstoles, después son castigados a latigazos, y hace un par de semanas veíamos cómo el primer mártir muere a manos de las autoridades religiosas en Jerusalén. Esteban es apedreado por predicar el mensaje de que Jesús es el Mesías enviado por Dios, quien murió por nuestros pecados pero resucitó y quiere que su mensaje se proclame. Las autoridades religiosas no resistieron escuchar este mensaje, mucho menos el escuchar que Esteban habló de ver a Jesús a la diestra del Padre en gloria, y por eso decidieron ejecutarlo apedreándolo hasta que muriera. Y la cosa se puso peor. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y conforme lo vemos, te invito a que consideres lo siguiente. Y es que las dificultades exponen lo que realmente valoramos. Es cuando nosotros estamos en situaciones difíciles que nos damos cuenta cuánto valor tienen ciertos aspectos de nuestra vida y hasta dónde estamos dispuestos a ir con tal de continuar gozando de ellos. Y esto es algo que ha sido muy evidente durante este año de pandemia. Uno de los beneficios de la pandemia, y lo hemos escuchado, es que nos ayuda a ver lo que realmente valoramos. Y yo recuerdo al principio de la pandemia lo que nos molestaba era que se habían arruinado nuestros planes, quizá de vacaciones, de asistir a un festival, a un centro de diversiones, a alguna fiesta, alguna celebración, y todas esas cosas desaparecieron. O sea, ya no podíamos disfrutarlas como estábamos acostumbrados. Y no sé cuál ha sido tu experiencia, pero a estas alturas yo ya no las extraño. Las recuerdo bien, pero ya me di cuenta que puedo estar perfectamente bien sin tener nada de eso en mi vida. Para algunos han sido cuestiones financieras, han perdido el trabajo o han visto que su salario ha disminuido. Y eso los ha hecho valorar lo que es el trabajo. Quizá antes nos quejábamos mucho del trabajo que teníamos o de cómo se manejaba, y ahora hemos aprendido a valorar el tener un trabajo y tener el ingreso para poder sostener a una familia. Muchos hemos aprendido a valorar nuestro hogar, darnos cuenta que no es solo un lugar al que llegamos en la noche cansados a dormir y en la mañana salir otra vez, sino que es un lugar donde podemos estar y ser quien realmente somos. Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que las relaciones más importantes son precisamente las que tenemos en casa. Y quizá antes no coincidíamos tanto por las diferentes ocupaciones de la vida. Y ahora este tiempo que hemos estado juntos, hemos llegado realmente a apreciarnos. O también hemos visto cómo aquellas personas que por esta situación no hemos podido ver en mucho tiempo, o los hemos visto pero a través de una pantalla, por el poder estar con ellos, el poder compartir experiencias de vida. Eso es lo que extrañamos. Nos hemos dado cuenta cuánto valen estas personas para nosotros. Y ciertamente nos hemos dado cuenta de cuánto valoramos la salud. Hasta qué punto vamos con tal de cuidarnos para no dañar nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo funcione de la manera como debe ser. Y no solo de nosotros, sino de aquellos a quienes amamos. Y entonces vemos que en medio de esta situación difícil, que todos quisiéramos que ya termine, nos han ayudado a valorar o a darnos cuenta de cuánto valen para nosotros
estos aspectos de nuestra vida. Nuestra inclinación, nuestro instinto es evitar el dolor y el sufrimiento. Pero aquí nos hemos dado cuenta que este dolor y sufrimiento tienen un beneficio, y es el beneficio de ayudarnos a valorar lo bueno que tenemos y a qué queremos dedicar nuestros esfuerzos, qué es lo que queremos que permanezca en nuestras vidas y qué cosas podemos dejar ir. En el primer siglo, en la vida de la iglesia, conforme vamos viendo el desarrollo, parece que llegan a un punto de una gran pérdida, de una derrota terrible. Los cristianos empiezan a ser perseguidos por las autoridades religiosas y esa comunidad tan bonita y tan grande que se había formado en Jerusalén se dispersa, se pierde. Mucha gente se va. Y por cierto, es uno de los temores que tienen algunas iglesias durante este tiempo de pandemia, que la pandemia causó una interrupción de lo que ya se había formado de la vida en comunidad y hay el temor de qué va a pasar cuando regresemos, cuando podamos nuevamente estar en nuestros lugares de reunión. ¿Va a ser el mismo número de personas? Muchas personas piensan que van a ser menos, porque muchos ya se acostumbraron a que los domingos pueden pasarse el día en casa y en el momento que ellos escojan, pueden encontrar el mensaje grabado de su iglesia o de otra iglesia y con eso cumplir la obligación del domingo. No sabemos a qué es a lo que vamos a regresar, pero sabemos que va a ser diferente. Y la iglesia en Jerusalén sufrió un shock que cambió las cosas totalmente para ellos. La manera como lo narra Lucas, él viene contando la historia de la iglesia en Jerusalén y vemos una progresión de cómo las cosas se están poniendo cada vez peor para los cristianos. Cuando arrestan a Pedro y a Juan, solamente les prohíben que sigan hablando en el nombre de Jesús. Cuando arrestan a los apóstoles, los castigan, les dan de varazos. Es un castigo físico, pretendiendo de esa manera causar que dejen de hablar de Jesús en el templo. Para cuando agarran a Esteban, lo matan. Es la manera como resuelven el problema que se les había presentado. Y como vamos a ver, llega a un punto en que las autoridades religiosas dicen, esto se está saliendo de control, lo que tenemos que hacer es cortarlo de tajo, y empiezan a perseguir, a hostigar, a meter a la cárcel a los cristianos en Jerusalén. El texto bíblico nos lo cuenta de la siguiente manera. Ahí al principio del capítulo 8 de Hechos, empieza diciendo que Saulo estaba de acuerdo con las personas que estaban ejecutando a Esteban, y después nos dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y aquí hay varias cosas que es bueno que notemos. Primeramente, pensar, bueno, ¿por qué esta cuestión de la persecución? O sea, los líderes religiosos se dan cuenta de que este grupo de cristianos está creciendo y que están enseñando algo que es diferente a lo que ellos enseñan, lo que ellos proponen. Y están perdiendo el control de la gente. También ellos están conscientes de que pueden perder su situación privilegiada como líderes religiosos. Quizá también tenían temor de que a los romanos no les iba a parecer que este grupo que decía que había un nuevo rey creciera, y eso les iba a causar problemas a toda la nación. Pero de raíz profundamente, y lo vamos a ver conforme vamos viendo la historia de Saulo, ellos veían que era un ataque a sus creencias religiosas más profundas. Y la manera como ellos pensaban corregirlo era eliminando a los que hablaban acerca de Jesús. Y eso es algo que es muy común en la experiencia humana. Cuando enfrentamos ciertas dificultades, pensamos que la solución es deshacernos de una persona. Y quizá no pensamos necesariamente en matarla, pero sí estamos pensando en que esta persona salga totalmente de nuestra vida.
que se aleje o ponerle algún tipo de barrera para que no siga teniendo el papel que ha estado teniendo en nuestra vida. Y esto es lo que querían hacer las autoridades religiosas. Estaban diciendo, lo que tenemos que hacer es deshacernos de los cristianos y con eso se acaba el problema. Y nos dice que todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Lo que sucedió es que los cristianos que estaban ahí en Jerusalén, habíamos visto que muchos de ellos habían venido de otras partes del Imperio Romano. Y es lo que llamábamos los griegos o los helenistas. Eran personas que, aunque étnicamente eran judíos, por generaciones habían vivido en otras ciudades de lo que fue el Imperio griego y que ahora era el Imperio romano. Que quizá por las fiestas de Pascua y Pentecostés que habían sucedido, habían venido a Jerusalén y se habían quedado una vez que habían aceptado el mensaje de salvación en Cristo. O quizá eran personas que ya llevaban 2, 5, 10 años viviendo en Jerusalén, pero que originalmente eran de otro lado. Y aparentemente la persecución empieza contra ellos. Esteban, vamos a ver la próxima semana, Felipe, eran de este tipo de personas, que eran judíos, pero tenían una cultura, un trasfondo cultural diferente. Y entonces, cuando empieza a haber problemas para los cristianos con este trasfondo en Jerusalén, muchos de ellos toman la decisión de decir, me regreso a mi ciudad, al lugar de donde era. Y para muchos de ellos eso significó las áreas de Judea y Samaria. Que aquí lo que es significativo es que cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice que cuando el Espíritu Santo venga a ellos, los va a capacitar para ser testigos suyos, para proclamar su mensaje en Jerusalén, pero también en Judea y en Samaria y en todas las partes del mundo conocido. Y en la narrativa de Hechos hasta este momento solamente vemos que esto se da en Jerusalén. Y es a partir de este momento que empieza a darse primero en estas áreas, en Judea y en Samaria. Y vamos a ver más adelante en todas las partes del mundo conocido. La tradición de la iglesia nos habla de misioneros que fueron a la India, a China, que llegaron hasta Irlanda, en el norte. Y el mensaje de Jesús empieza a irse a todo el mundo conocido de aquel entonces. Y nos menciona ahí que los cristianos salieron de Jerusalén, se fueron a estas otras partes, excepto por los apóstoles. No sabemos exactamente por qué los apóstoles deciden quedarse en Jerusalén, pero puede haber varias razones. Una de ellas es que los apóstoles habían hecho de Jerusalén su centro de operaciones. Jerusalén era el centro de la vida religiosa de los judíos y ellos seguían identificándose como judíos. Ellos no estaban pensando en hacer un nuevo grupo religioso, sino veían el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo judío en Jesús y se veían todavía como parte del pueblo judío y por lo tanto ellos tenían ese sentido de permanecer en Jerusalén. También es posible que los apóstoles, por la manera como la gente los consideraba, se sentían seguros en Jerusalén. Si recuerdan cuando vimos la historia de cuando son arrestados por estar predicando en el templo, nos dice que cuando los mandan traer, mandan a los soldados del templo, pero los soldados no les hacen daño por temor a la gente. La gente ahí en Jerusalén, cuando consideraba a los apóstoles, los consideraban buenas personas, les caían bien. Y el ver a las autoridades religiosas maltratándolos, hacía que sean las autoridades religiosas las que se ven mal. Entonces quizá los apóstoles se sentían bien estando ahí en Jerusalén. Y por eso ellos se quedan ahí. En esta parte de Hechos, Lucas, el Espíritu Santo a través de Lucas, nos menciona 4 cosas en 4 versículos que parecen no estar unidas, aunque en realidad nos están dando la imagen de lo que estaba sucediendo después de la muerte de Esteban. Y nos dice que algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Y esto parecería no encajar acá, o qué importancia tiene mencionar esto. Tiene importancia por lo siguiente.
Esteban fue acusado, fue condenado por blasfemia, por haber dicho que había visto a Dios, que había visto a Jesús a la diestra de Dios. Esa fue la razón por la cual lo sacaron de la ciudad y fuera de la ciudad lo apedrearon hasta matarlo. Y en las costumbres religiosas judías, una persona blasfema no era digna de una sepultura honorable, mucho menos de lamento. Y aquí nos dice que algunos hombres piadosos no solamente sepultaron a Esteban, sino que lloraron a gran voz por él. Cuando nos dice que sepultan a Esteban, no es solamente que se encargaron de que el cuerpo no quedara ahí afuera, no, sino que le dieron la sepultura apropiada de un hombre judío. Y cuando dice que lloraron a gran voz por él, es que se lamentaban por la muerte de Esteban. Y al lamentarse de la muerte de Esteban, estaban diciendo que había sido algo malo, que no debió haber sucedido, que se causó una injusticia, que Esteban debió haber continuado viviendo. Entonces estos hombres que son identificados como piadosos, como teniendo una fe en Dios, no tienen temor en medio de la persecución de declararse fieles a este pequeño grupo de judíos cristianos que está dándose ahí en Jerusalén. Y esa es la actitud que vamos a ver de muchos de ellos. Y nos dice que Saulo, recuerdan, Saulo era este fariseo, este hombre religioso, que estaba ahí parado viendo cómo apedreaban a Esteban y que las personas dejaban sus abrigos a sus pies, y que nos dice Lucas en el libro de Hechos que estaba de acuerdo, que aprobaba de lo que estaba sucediendo con Esteban. Este Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Y aquí nos está dando una idea del carácter de Saulo y del efecto que estaba teniendo, o de la participación que le estaba teniendo en esta persecución de la iglesia cristiana en sus inicios. Nos dice que hacía estragos en la iglesia, y esa expresión, el hacer estragos, se usa en otras partes de la Escritura para hablar de cómo un león ataca, destruye y devora a su presa, o cómo un jabalí suelto en un viñedo destroza las viñas, destroza las uvas. Esto no era solamente un castigo, sino era un ataque para destruir. La intención de Saulo era acabar con la iglesia cristiana. Tanto así que nos dice que iba casa por casa. No quería que se escapara ninguno. Y a las casas que él iba, cuando encontraba cristianos, dice que los arrastraba. Era a la fuerza, a hombres y a mujeres, y los echaba en la cárcel. Sabemos por la historia que muchos de estos cristianos que eran llevados a la cárcel era para ser torturados, y muchos de ellos murieron. Ahora, lo interesante es que el delito o la razón por lo que estos cristianos eran perseguidos, eran atacados, eran castigados de esta manera, no era tanto por lo que hacían, sino por lo que decían. Los cristianos hablaban de Jesús. Hablaban de Jesús como el Mesías prometido por Dios, que había venido a cumplir la promesa de Dios de encargarse de nuestro problema de pecado, y que su muerte en la cruz y su resurrección habían cumplido con esa misión de redención de Dios. Ellos lo hablaban, lo proclamaban, se lo enseñaban a otros, y esa era la razón por la cual las autoridades religiosas querían deshacerse de ellos. Ahora, cuando Saulo, y no era él solo, sino que él tenía el apoyo de las autoridades religiosas, y vamos a ver más adelante, incluso de las autoridades civiles, cuando él llegaba a una casa, él buscaba a las personas que proclamaban a Jesús y que querían seguirlo proclamando. Entonces, lo más sencillo para alguien que no quisiera enfrentar esta persecución sería decir: no, yo no tengo nada que ver con Jesús. Y si tú me dices que me calle, me callo, yo no vuelvo a hablar de él y no hay problema. Y lo hubieran dejado.
El problema es que estas personas no podían dejar de hablar de lo que habían entendido acerca de quién es Jesús y de lo que Él había hecho por ellos. Y era ese compromiso a hablar acerca de Jesús, el darse cuenta de la importancia de este mensaje y de la importancia de su relación con Dios a través de Jesús, que los llevaba a mantenerse firmes en esto, aún con esta amenaza de persecución y de sufrimiento. Y lo que sucedió, dice Lucas, es que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y aquí es donde vemos que ese era el asunto. Los que habían sido esparcidos son aquellos que deciden dejar Jerusalén, irse a vivir a otros lugares. Pero donde quiera que ellos iban, continuaban hablando de Jesús, continuaban proclamando el mensaje de salvación en Jesús. Y yo me imagino que quizá había una familia de una población de Samaria que llevaba unos 10 años viviendo en Jerusalén. Por alguna razón habían llegado ahí, se habían vuelto parte de la comunidad, tenían ahí su negocio, sus hijos tenían sus amiguitos ahí. Pero después de Pentecostés ellos entienden el mensaje de salvación en Jesús y empiezan a congregarse junto con los otros cristianos, empiezan a formar parte de esa iglesia cristiana. Y cuando empieza la persecución, ellos tienen que tomar una decisión. ¿Nos quedamos aquí en Jerusalén o nos regresamos a nuestro pueblo en Samaria? Ahí todavía tenemos parientes, tenemos conocidos y no hay este problema de persecución. Y muchos de ellos eso fue lo que decidieron hacer. Y cuando regresan a su pueblo y empiezan a buscar dónde vivir, dónde trabajar, no sé si escuelas para los niños, lo que hace uno al llegar a una comunidad. Probablemente les preguntaban, oye, ¿por qué se vinieron para acá? ¿Por qué regresaron? Y ellos entonces hablaban de Jesús. Es porque no vamos a negar a Jesús. Es porque queremos proclamar el mensaje de salvación en Cristo. Y entonces lo compartían con las personas que estaban ahí. No era que se organizó una campaña de misiones y de evangelismo por parte de la iglesia en Jerusalén y les dieron una gran capacitación y llegaban ahí a Samaria con sus folletos. No, ellos sencillamente hablaban con otras personas de lo que habían entendido acerca de Jesús y del impacto que había tenido en sus vidas y de que estaban comprometidos a llevar este mensaje a tanta persona como ellos pudieran. De esa manera, los esparcidos iban predicando la palabra. Nosotros vemos aquí que realmente estas personas pasaron una situación muy difícil, peligrosa, pero que hay muchas cosas buenas que se dan como resultado de esta persecución. Y me gustaría que viéramos 3 de estas cosas que suceden debido a la persecución. La primera es que los cristianos tuvieron que considerar si su fe en Jesús valía la pena. Como les mencioné, era tan sencillo como quedarse callados, como negar que habían puesto su fe en Jesús. Pero ellos consideraron que valía la pena continuar hablando de Jesús, continuar proclamando el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna en Él. Tenía tanto valor que estuvieron dispuestos a perder casas, relaciones, seguridad, algunos de ellos su vida, porque este mensaje es tan valioso. Segundo, estos cristianos, debido a la persecución, se dieron cuenta que su relación con Dios tenía prioridad sobre cualquier otra cosa. Ellos perdieron muchas cosas, como lo acabo de mencionar, y vivieron situaciones muy difíciles. Pero a cambio de eso, ellos sabían que disfrutaban de una relación con Dios como su Padre, ellos como hijos suyos, donde quizá iban a perder muchas de las cosas que nuestro mundo, nuestra sociedad valora, pero que comparadas con el hecho de poder decir, yo conozco a Dios, yo soy hijo de Dios, yo tengo mi destino eterno seguro, todo lo demás pierde valor, todo lo demás se desvanece. Y el perder una casa, perder un amigo, perder un trabajo, no importa, porque tengo a Dios.
y en Él lo tengo todo. Y finalmente vemos nosotros que el mensaje del Evangelio fue esparcido. Realmente no podemos decir que los cristianos en Jerusalén no tenían la intención de llevar el mensaje más allá. Pero en lo que hemos visto en la narrativa de Hechos, no se había dado. Y es a raíz de esto que se da. Y vamos a ver cómo llegan a muchos lugares muy lejanos y ya no se puede decir que solamente en Jerusalén o que Jerusalén es el centro de la actividad cristiana, ¿no? La actividad cristiana se expande por todo el Imperio Romano. Y esta historia podríamos considerar que tanto valor tiene para nosotros hoy en día. Y yo a veces escucho aquí en México, en lugares como Estados Unidos, gente que se queja de que los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda. Algunos hasta dicen que hay persecución en contra de los cristianos y entiendo lo que están diciendo. Pero déjenme decirles que hoy en día hay persecución igual o peor que la que vimos en esta historia. El mes pasado, en marzo, estaba yo leyendo que en Jerusalén un par de iglesias cristianas fueron vandalizadas. A una le quemaron las puertas. Y hasta donde yo sé, nadie fue dañado, nadie fue herido. Pero el llegar a tu lugar de reunión con otras personas que creen como tú, donde es tu lugar que tú asocias con tu adoración de Dios, y ver que alguien la ha dañado de esa manera, eso te hace empezar a ver si alguien te quiere hacer daño. Te hace no sentirte seguro, te causa un efecto. Si recuerdan, en noviembre del año pasado en Francia, también un par de iglesias cristianas fueron atacadas. En el 2019, la imagen que están viendo es de una iglesia cristiana en Sri Lanka que fue atacada y fue destrozada por gente, por el hecho de ser una iglesia cristiana. Hay gente hoy en día que muere por ser cristianos, que son atacados, que son discriminados por ser cristianos. Y esta es gente que tiene mucho más valor que yo, que son llevados a un punto donde tienen que elegir entre su lealtad a Cristo, su fe en Cristo, o su comodidad, su seguridad, sus pertenencias en este mundo. Y tienen que tomar esa decisión. Y personas que se mantienen leales a Jesús, a la proclamación del mensaje del Evangelio, tienen pérdidas, muchas veces mueren. Y eso se sigue dando hoy en día. Durante la pandemia, en las situaciones que vivimos, hablamos mucho de dolor, de sufrimiento, de pérdida. Nos dolemos, nos quejamos. Y esta semana quiero invitarte a que consideres cómo es que lo que estás sufriendo, aquello que te está causando dolor en tu situación actual, cómo eso te ayuda a que tú entiendas que tu fe en Jesús vale la pena. Considéralo a la luz de lo que Él tiene preparado para ti y vamos a pedirle a Dios que así sea. Padre, te agradecemos que este grupo de cristianos del primer siglo mantuvo su fe en Jesús, que consideraron el peligro de la persecución, las pérdidas que sufrieron, como poca cosa comparadas con el privilegio de conocerte a ti y de vivir en comunión contigo. Danos la fortaleza, Padre, para seguir su ejemplo y para tener ese impacto en otras personas. Para gloria de nuestro Señor Jesús. Amén.